Hoy vamos a ver una historia sorprendente, la historia de cómo unos simios se apoderaron de un planeta. No esos simios, sino estos, y de cómo poblaron la Tierra hasta construir lo que hoy llamamos civilización. Solemos dar por sentada nuestra existencia, como si los humanos hubiésemos sido siempre parte de este planeta. Incluso como si ese smartphone que tienes, o el refrigerador que guarda los alimentos en tu casa, o ese lápiz con que escribes hubiesen estado siempre ahí. Sin embargo, esto está muy lejos de ser cierto. La forma como nuestra especie llegó hasta aquí y la manera como moldeamos nuestro mundo tiene una historia. En esta serie nos vamos a centrar en un periodo en concreto de ella, la prehistoria. Prehistoria, del latín pre, antes, historia, es el periodo comprendido desde la aparición de nosotros, en concreto de los primeros representantes del género Homo, los primeros humanos, hace unos 2,5 millones de años, hasta la invención de los primeros sistemas de escritura aparecidos en Oriente Próximo hacia aproximadamente el 3000 a.C., momento a partir del cual comenzamos a denominar ya como historia. Este extensísimo periodo de tiempo puede dividirse según el material usado por el hombre para la fabricación de herramientas y utensilios en dos grandes periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. A su vez, en la Edad de Piedra encontramos el periodo Paleolítico y Neolítico, en función del grado de sofisticación técnica y social que el ser humano alcanza en cada uno de estos periodos. Pero, ¿cómo fue que aparecemos los humanos? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá con toda nuestra sofisticación, tecnología, religiones, guerras, rascacielos, gobiernos, etc.? Bueno, para entender mejor este proceso necesitamos ir un poco más atrás en el tiempo, justo antes de la aparición de los primeros humanos. Esta historia comienza aquí, en el África subsahariana, con un gran cambio en el ecosistema de la zona cuando el gran valle del Rift comenzó a separarse. Esto trajo consigo un importante cambio en el clima. En concreto, secó el este del valle en la zona que actualmente comprende Etiopía, Kenia y Somalia, lo que convirtió la rica selva en una extensa sabana. Las nuevas condiciones climáticas, mucho más hostiles para la supervivencia, obligaron a nuestros ancestros a bajar de los árboles y recorrer grandes distancias en busca de alimentos. Se cree que fue esta necesidad de ver por sobre la hierba de la sabana lo que empujó a algunos primates a pararse sobre sus patas traseras, caminando la mayor cantidad de tiempo posible en esta posición. A esta época pertenecen el Australopithecus anamensis y el Australopithecus afarensis. Por cierto, a este proceso de adaptación y transformaciones de una especie, propuesto por Charles Darwin en el siglo XIX en su libro El origen de las especies, se lo conoce como evolución de las especies, y lo veremos más en detalle en el futuro. Por lo pronto, si deseas profundizar, te dejamos en la descripción enlaces a algunos libros que pueden ayudarte a comprender mejor este tema. Volviendo a lo nuestro, estos abuelos de nuestra especie eran herbívoros, con dientes y muelas adaptados para moler hojas y frutas duras, por lo que sabemos que la falta de árboles, fruto del nuevo clima de la región, debió ser un duro golpe para esta especie. La escasez de alimentos hizo que muchos de estos se volvieran carroñeros, y se cree que fue justamente ese cambio en la dieta, el consumo de carne y el tuétano de los huesos ricos en proteínas, lo que estimuló un mayor grado de encefalización. Es decir, intestinos más cortos, cerebro más grande, dando lugar a los primeros representantes del género Homo. En este periodo comienzan a usarse también algunas de las primeras herramientas, elementos que nos acompañarán el resto de nuestra historia y que constituyen una de las principales características de nuestra especie, aunque no es exclusiva. Por ejemplo, los chimpancés usan palos para pescar termitas en la tierra, también martillos, palancas y sombrillas hechas con hojas. Hace unos 2,5 millones de años aparecen en África los primeros Homo habilis y Homo rudolfensis, los primeros seres humanos propiamente dicho. Más tarde se incorporará a esta lista también el Homo ergaster y otros más. Ha comenzado el Paleolítico, que significa literalmente piedra antigua. Estas nuevas especies mejoran algunas herramientas. No tienen grandes escuelas donde transmitir su conocimiento, pero tienen un método bastante efectivo. Estas especies pasan la información por imitación. El mono ve, el mono hace, literalmente. El hecho de que cada nueva generación no deba comenzar prácticamente desde cero, sino que herede el conocimiento de las generaciones anteriores, da lugar a pequeñas innovaciones generación a generación,
concluyendo en una serie de mejoras tecnológicas importantes a lo largo del tiempo. Este aprendizaje colectivo tendrá enormes consecuencias para nuestra humanidad. De hecho, es una de las causas de nuestro gran éxito como especie. Las generaciones presentes pueden aprender de las generaciones pasadas. No olvides eso la próxima vez que visites a tus abuelos. Con el mejoramiento de las herramientas construidas, el carroñeo fue cediendo lugar progresivamente a la caza. Primero eran cantos tallados y lascas de piedra y hueso que se irán perfeccionando hasta dar lugar al bifaz, el hendidor, el canto tallado, la raedera, los denticulados y una serie de técnicas y métodos de talla relativamente avanzados. Aquí también comenzamos a usar el fuego. Se cree que los primeros humanos en aprender a manipularlo fueron los Homo erectus, con lo que los humanos ahora poseíamos una fuente de luz y calor, además de permitir la actividad en horas nocturnas y de proporcionar protección ante los depredadores. Con esto también pudimos comenzar a cocinar los alimentos, con lo que nuestra dieta se multiplicó e intensificó, acto de suma importancia para la evolución de nuestra especie, ya que la cocción facilitó aún más la síntesis de proteínas e hidratos de carbono durante la digestión, mejorando nuestra nutrición y permitiendo a nuestros cerebros crecer cada vez más y más. Nuestro modo de vida durante esta época era nómada, en pequeños grupos de cazadores y recolectores, viviendo en cuevas o al aire libre y migrando continuamente según las estaciones y otros factores que podían hacer más propicia o dificultosa la supervivencia. Estos primeros humanos comenzaron a poblar paulatinamente todo el globo, dando lugar a diferentes clases de homínidos. En Asia Oriental, Homo erectus. En Europa, Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis. En Indonesia, Homo floresiensis, por citar algunos ejemplos. Pero fue hace unos 250.000 años que surgen en África los primeros ejemplares de Homo sapiens. Esta especie pronto comenzará su propia migración por el globo, conviviendo con el resto de homínidos en cada región, apareándose con ellos, en algunos casos de forma infructuosa por una elevada diferenciación genética y en otros casos de forma exitosa, dando lugar a un proceso de hibridación del Homo sapiens. Actualmente, todas las demás especies del género Homo se han extinto, siendo el Homo sapiens el único representante de este género en nuestro planeta. Aunque gracias a esta hibridación de la que hablamos, muchos de los genes de estas otras especies siguen presentes en los humanos modernos. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros posee entre un 3 y un 4% de genes de neandertal, y se calcula que el porcentaje total de neandertal que sobrevive en nuestra especie es de alrededor del 20%. En torno al año 10.000 a.C., ya en el llamado período mesolítico y con el fin de la última glaciación, los hielos polares retroceden y el nivel del mar aumenta. Es en esta época también que se extingue la megafauna, en parte debido al cambio climático, aunque sabemos que la actividad humana ayudó bastante, ya que la caza de estos animales constituye una importante fuente de alimentos y pieles útiles, además de los huesos y los colmillos y los dientes. Bueno, en fin, que estos animales nos venían bastante bien. Pobres mamuts, un minuto de silencio para ellos que dieron su vida por nuestro desarrollo. Sin embargo, cada día se suman nuevos hallazgos que nos permiten conocer más en detalle cómo eran nuestras vidas en esa temprana etapa de la humanidad y cómo era el mundo en ese entonces. Para este objetivo son claves los aportes de parte de la arqueología y la paleontología, así como de un sinfín de especialidades más. En resumen, nos habíamos puesto sobre nuestras patas traseras. Habíamos aprendido a construir y manipular herramientas que nos permitían cazar animales más grandes y estábamos mejor alimentados. Además, la especialización del trabajo nos permite realizar las tareas esenciales en menor tiempo. Esto trae una consecuencia muy importante. Disponemos de más tiempo de ocio, lo que favorece nuestras habilidades sociales, de abstracción y pensamiento simbólico, haciendo nuestras sociedades más complejas. Testigo de esto son nuestras primeras manifestaciones de arte, como colgantes, las Venus paleolíticas y pinturas rupestres, junto con la aparición de rituales como el enterramiento de nuestros muertos y el ofrecimiento de ofrendas, presentes en las sociedades de Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Habíamos poblado el mundo entero, y estábamos listos para la siguiente etapa de desarrollo, el Neolítico, pero esta historia es motivo para un nuevo video.
Gracias por ver este video. Si te gustó y crees que puede ser de ayuda para alguien más, no olvides compartirlo en tus redes. De esta manera, también estarás ayudando enormemente a la difusión del canal. Además, puedes apoyar este proyecto a través de Patreon. Con él contribuyes a la creación de más y mejores piezas educativas. Nos vemos.